Vamos a buscar en Marcos capítulo 1, versículo 7. Marcos 1, 7. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gracias, Señor. Estamos delante de ti una vez más, dándote gracias porque nos permites acercarnos, Señor, a tu palabra, a esos misterios eternos, Señor, que tienes preparados para cada uno de nosotros. Hoy disponemos nuestro corazón para que tú hables, para que tú trabajes, para que tú obres, Señor, abundante y poderosamente en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, este es el pasaje que nos narra cuando Juan el Bautista estaba bautizando y predicando en el río Jordán. Recordemos que Juan, al igual que el resto de judíos, ¿sí?, estaban esperando la venida de el Mesías, porque era una profecía que estaba ahí a la espera de que sucediera. Juan estaba hablando acerca de que detrás de él, predicando, ese era como su mensaje, detrás de él iba a venir uno que era más poderoso que él, es decir, Jesús, de quien él no era digno de desatar las sandalias. Y cuando yo leía esto, me parecía muy curioso que pasados los días, según la palabra cuenta, se le presenta a Jesús en el río donde él bautizaba. ¿Para qué? Para ser bautizado. Entonces se le presenta y claro, Juan le dice: no, yo no soy digno de bautizarte, porque Juan creyó, o sea, él estaba tan a la expectativa de que viniera ese Mesías, esa promesa, que él dijo: bueno, al parecer este es, pues yo no soy digno de bautizarte. Entonces, bueno, aquí viene todo esto que el Señor le dice: es necesario que tú lo hagas para el orden, ¿sí?, para que se cumpla con lo que dijo el profeta Isaías, si no estoy mal, para que se cumplan las profecías, ¿sí? Entonces viene Juan y lo bautiza en el río Jordán. Dice la palabra que cuando él lo termina de bautizar y cuando él empieza a subir del agua, después de ser sumergido, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo bajó como en forma de paloma y se escuchó una voz en el cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, ¿sí? Entonces me parece curioso a mí que después de que Juan está diciendo que no, que yo no soy digno, pues a los pocos días le toque hacer algo de lo que él estaba diciendo que no era digno. También es curioso cómo después de que se presenta esa voz, mucha gente seguía sin creer, por ejemplo. Es curioso que los fariseos también estaban esperando a Jesús y aún así no le creyeran. Y hay muchas cosas que la Biblia nos cuenta y nos narra que son como salidas de las expectativas que nosotros nos planteamos. Sí, fíjese que cuando el Señor viene al mundo, lo primero que hace, lo primero que se le ocurre, o la manera mejor que se le ocurrió a él para venir, es nacer en un pesebre, por ejemplo, en unas condiciones que se alejan totalmente de la condición de él como rey y salvador y redentor. Cuando uno dice un salvador, pues uno se plasma en la mente una persona con una figura que corresponda a eso, ¿verdad? Y claro, los judíos tal vez esperaban eso, que el Mesías fuera una persona tal vez carismática, que llegara pisando fuerte. Pero ¿qué pasa? Que cuando en nuestra mente hay esos estándares, ¿sí?, y nos idealizamos de alguna manera al Señor y lo que el Señor va a hacer, se rompe
con lo que Él quiere de nosotros, que es la fe. Entonces es necesario que el Señor en muchas ocasiones actúe de la manera en que no pensamos para que Él filtre de lo que hay dentro de nosotros la verdadera fe, ¿sí? ¿A qué voy? A que Juan creyó, por ejemplo, pero por ejemplo los fariseos no creyeron y delante de él tenían al mismo personaje, porque claro, ellos decían, este es un aparecido, este señor, inclusive le cuestionan la autoridad en un momento dado, le dicen, ¿y tú con qué autoridad haces esto? ¿Sí? Pero ellos también estaban esperando a ese Mesías, ¿sí? Entonces, digamos que en principio si uno le pregunta a un fariseo, él va a decir, sí, yo también lo estoy esperando porque ellos eran conocedores de la palabra, de las profecías y de lo que venía, ¿sí? Entonces, fíjese que pues es curioso primero cómo el Señor se presenta y la forma en la que entra o no entra en cada persona. En una predicación que hablábamos la anterior semana, el Señor llamaba la atención y a mí me llamaba mucho la atención eso y por eso lo compartí, cómo es que suceden dos acontecimientos a la par y es cuando la mujer, esta mujer que era prostituta, viene delante del Señor con el perfume costoso, con su tarrito de alabastro y lo derrama sobre la cabeza del Señor y todos pues dicen, ¿cómo? ¿Qué desperdicio? Pero para el Señor eso fue pues un gesto de mucha importancia porque ella demostró con eso el valor que ella tenía hacia el Señor, o sea, o lo que significaba Él para ella, que le significaba darlo todo, ¿sí? Porque usted sabe bien que un regalo caro no se lo da cualquiera, ¿sí? Solamente aquel que es digno, por decir así, o aquel que uno de verdad quiere demostrarle el afecto, el cariño, ¿sí? Entonces, o un regalo importante, ¿sí? Pero a la par de esto, su discípulo Judas lo estaba entregando. Entonces al Señor, fíjese que le toca vivir muchas cosas que no coincidían como con su condición de autoridad y de rey, ¿sí? Y eso hacía que se filtrara la fe de la gente, que el que iba tras otra cosa o el que estaba pendiente de otra cosa no lo podía recibir a el Señor. Y entonces fíjese que cuando el Señor habla, cuando Él predicaba, los discípulos le dicen, bueno Señor, ¿y tú por qué es que hablas de esa manera? Me imagino yo como algo así como decir, si puedes decir las cosas como directas y al grano, ¿por qué hablas en parábolas? Y el Señor, ¿qué les dice? Porque estas palabras son para los que tengan oídos para oírlas. Y mire, en la vida el Señor se presenta de esa manera. Las cosas eternas están reservadas para aquellos que tengan el corazón, la disposición y la fe para oírlo, para verlo, para aceptarlo, ¿sí? Y hay muchas condiciones que el Señor va a colocar en nuestra vida que solamente las vamos a poder aceptar por medio de la fe, entendiendo esa diversidad en la cual el Señor actúa, sin importar nuestras facultades, nuestros contextos. Y es ahí cuando se manifiesta realmente la obra del Señor en nosotros. Y es ahí también cuando se revela realmente lo que cómo nosotros percibimos al Señor a través de la fe. Sí, entonces las cosas eternas están reservadas para aquellos que tienen la fe y que tienen el corazón. Imagínense si el Señor se hubiese presentado a la humanidad como una persona fuerte, firme, que hablaba y convocaba. Él convocaba, por supuesto, pero si usted mira en muchas ocasiones el Señor le dice, vete y no digas nada, no cuentes. O sea, él mantenía mucho el bajo perfil. Al Señor le tocaron muchas humillaciones, tanto así que le dicen, bueno, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Pudo haberlo hecho, ¿sí? Pero no lo hacía porque él mantenía su postura esa postura que hacía pensar que él no era, ¿sí? ¿Para qué? Para que la fe
se filtre para que el que no tenía en realidad fe no pueda a través de él. Y los fariseos por eso no pudieron. Si él se hubiese presentado de una manera en la que la gente lo tenía idealizado, pues todo el mundo hubiese creído. Pero ¿qué pasaría? Que el reino de los cielos estaría lleno del perro y del gato y del que es y del que no es. Entonces se pierde el valor, ¿sabe? Cuando algo lo tiene mucha gente o algún producto, eso pierde valor. Cuando está al acceso de todos. Ahora, no es que el Señor esté cerrando el acceso, simplemente que esto es algo tan precioso y Él es celoso porque Él es santo, que no es para todos, sino para aquel que lo recibe, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿para qué es? Porque a veces uno en la vida siente que el Señor se le está complicando. Y yo reconozco aquí y digo, a veces yo digo, bueno, Señor, yo no entiendo por qué tú por un área de mi vida, yo siento todo como súper claro de parte de ti. Pero por otro lado, como que digo, literal, me ha sucedido que hay temas de mi vida que yo las he orado y las he recontraorado y las he, mejor dicho, presentado y Señor, tal cosa, y Él no responde. Y hay otras cosas que yo se las he pedido y he visto una manifestación poderosísima del Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué me llevas por el camino complicado a veces? ¿Sí? Y usted ahí en su fuero interno y en su contexto dirá, cierto, o sea, hay cosas que no vamos a entender o que el Señor está haciendo que no las está haciendo como nosotros pensaríamos que el Señor Dios las haría, ¿sí? Entonces, a veces la gente encuentra tropiezo en eso. Muchas veces las personas encuentran tropiezo. Ahora recordaba yo a una persona que estuvo en esta iglesia y que lo último que hizo antes de irse fue llevar un pacto. Y dijo, bueno, pastora, mire, yo estoy orando por tal cosa, yo le pido que me ayude a orar, estoy presentando este pacto. Lo hacía como con una manera como muy enfática, como decir, mis esperanzas están puestas en esto que yo le estoy pidiendo al Señor. Y yo, pues sí, Señor, responde. Y el Señor no respondió. ¿Y qué pasó? Que la persona fue la última vez que la vi, ¿sí? Entonces yo pensaba en esto, y es que muchas veces usted se va a encontrar y yo nos vamos a encontrar con que el Señor hace cosas o responde de manera distinta a la que pensamos, porque el Señor no es que no responda, sabe que el silencio del Señor también es una respuesta. Sí, entonces a veces nosotros, no, es que no me responde, y eso hace que perdamos la fe, pero es que el Señor sí te está respondiendo, lo que pasa es que no te está respondiendo como tú quieres que te responda. Pero todo eso está bajo el control del Señor, si nosotros entendemos y tenemos fe. Porque mire, para la gente que creyó y lo recibió a Jesús como el Mesías, digamos, les tocó despojarse de un poco de pensamientos también. Pensamientos muy similares a lo de los fariseos, de decir, bueno, pero este tiene tal cosa, pero tal vez no es, porque mire las condiciones, o mire la forma, o lo burdo, o lo que hubiesen visto en él, la humanidad. ¿Sí? Y usted y yo tenemos esos pensamientos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Creerle al Señor. Es todo lo que el Señor nos pide, ¿sí? Porque Él sí está respondiendo, porque Él sí está haciendo. Y porque usted en la Biblia y en su vida, ¿sí? En la palabra, si usted la estudia, usted va a encontrar muchas cosas que uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y mire que yo estaba leyendo acerca de este libro de Marcos. Y usted sabe que tenemos los 4 evangelios, que narran básicamente las mismas historias contadas por diferentes personajes. Pero Marcos se enfoca un poco más, él es como decir que él va más al grano, ¿sí? Él digamos que no cuenta con tanto detalle, y lo que cuenta lo cuenta como muy al desnudo, ¿sí? E inclusive lo presenta al Señor un poco más escueto de lo que los otros evangelios lo hacen. Entonces esto parece que fuera un pequeño resumen de lo que fue Mateo y de lo que es Lucas y de lo que uno lee a través de ellos, ¿sí? Y de lo que viene a ser Juan, pero sobre todo Marcos y Lucas, que Mateo y Lucas. Y entonces
el estudio bíblico que yo estaba leyendo decía eso, que él presenta al Señor Jesús de esa manera como más escueta. Y otro aspecto importante que decía es que ¿por qué es importante el libro de Marcos? ¿Por qué? O sea, si Mateo cuenta más minuciosamente las cosas, hasta más bonitas las narra, ¿sí? Y también digamos que Mateo lo hace más desde el punto de vista de lo que él siente por Cristo, es decir, un poco más pasional su experiencia al contar lo que él vio y escuchó de Jesús. Entonces, el aspecto importante es que Marcos fue el primero en narrar. Entonces él narra como desde un punto de vista no de narrador, ¿sí? O sea, uno no dice, es como que él no dijo voy a ser el narrador de este libro, no, él simplemente escribió lo que él pensaba, veía y lo hizo de una manera más muy escueta, inclusive lo hizo en el idioma que no era el suyo, ¿sí? Entonces eso limitaba un poco más como su forma de expresión, y una de las cosas que hace es destacar de que Cristo no vino a hacer lo que todos hubiésemos pensado, es decir, esa figura de Jesús, no del Salvador, no correspondía a lo que la gente veía en él de pronto, ¿sí? Y que eso hacía que fuese difícil de discernir. Entonces, claro, para Juan, por ejemplo, Juan creía en el Señor Jesús por fe, no por lo que él veía. Tanto es así que cuando él estaba en la cárcel le manda a preguntar al Señor Jesús si él era el que había de venir, o sea, el que estaban esperando, o si debían esperar a alguien más. Imagínese. Entonces uno dice, ¿cómo si Juan cree? ¿Cómo es que va y le pregunta? Pues porque en nuestra vida uno vive esas como contradicciones. Uno dice, sí, yo creo en el Señor, pero por otro lado de pronto no estoy viendo lo que yo esperaría de Él, ¿sí? No es tan contundente. Y usted y yo, porque yo le decía, Señor, pero ¿por qué tú haces esto? O sea, si ya de por sí para el ser humano es difícil concebir algo y creer y estar ahí, ¿por qué se complica? Entonces el Señor, leyendo estas palabras, me hacía mirar esto, que un aspecto importante, y es que él entresacaba. O sea, él qué hacía con las parábolas, por ejemplo. Él lo que hacía era entresacar. Es como decir, el que no tiene corazón y oídos para esto, que ni lo entienda. Y aquel que sí lo tiene, que lo entienda todo completo y profundo como yo lo traigo. ¿Sí? Entonces haga de cuenta que esto es como un colador. ¡Uy! Me asusté. Como un colador. Haga de cuenta que esto es como un colador. Y aquí está pasando. Lo podemos ver desde dos perspectivas. Usted está puesto en un colador y acá abajo está pasando lo que al Señor le gusta de usted, y acá arriba se va a quedar lo que al Señor no le gusta de usted. Le va a quitar esas cosas que no permiten que su poder se manifieste por incredulidad y por todo lo que él vea, ¿sí? Si él no cirniera de esa manera y la pusiera fácil y los huecos fueran grandes, por eso es que encontramos ese ejemplo de la puerta estrecha y la puerta ancha, ¿sí? Si fuera fácil concebir los hechos del Señor, cualquiera tuviera fe, ¿sí? Y fuera poco valioso para el Señor ese esfuerzo nuestro de creerle. Entonces Él filtra a través de eso todo lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que lo que yo soy, lo que el Señor viene a hacer en mí, no da chance a duda, por lo menos en mí, a que, y en los que de pronto me rodean y conocen mi condición, a que es algo mío, ¿sí? O se quita como esa característica. Por ejemplo, si el Señor hubiese sido el carismático hombre que habla y sociable y no sé qué, se le restaría importancia a su poder, por ejemplo, ¿sí? Y muchos hubiesen creído supuestamente, pero la fe hubiese estado puesta en otra cosa, y ahí no se manifiesta el poder del Señor. Ese es el asunto. Entonces, ¿Él qué hace? Entresacar. ¿Qué hacía Él con la gente que lo oía? Entresacaba lo que sí era de lo que no era, ¿sí? Por eso es que hay una palabra que dice que Él separa el trigo de la cizaña.
lo que sirve de lo que no sirve, y se vale de cosas que están por fuera de nuestras expectativas. Entonces usted no se extrañe cuando el Señor de pronto guarde silencio. Usted confíe en que el Señor está haciendo lo que está haciendo porque Él está viendo algo que tiene que ser trabajado de esa manera, de que no hay otra manera de hacerlo. Yo digo, Señor, si tú me respondieras esto o lo otro, sería más sencillo para mí. El Señor seguramente dice, sí, sería más sencillo para ti. Pero cuando yo abra, cuando yo cumpla, cuando yo te lleve a ese lugar o cuando yo te perfeccione, tú no vas a ver que fui yo, sino que fue cualquier otro factor, porque como no fue difícil, sí. Entonces es así como Él se perfecciona. Cuando la palabra dice que Él se perfecciona en la debilidad, se refiere a que no importan los otros atributos o facultades o capacidades, es puramente el Señor. Entonces a nosotros nos toca limpiar esa condición de fe de lo que nosotros percibimos para que se pueda perfeccionar la obra del Señor, ¿sí? A nosotros nos toca ignorar cosas que parece que no son para que ocurran las que sí son, ¿sí? Y mire esto que pasa aquí. Entonces, ¿cómo es que Juan está diciendo, no, yo no soy digno, pero luego le toca hacer? Es como que rompe, el Señor se encarga de romper eso que nosotros decimos, no, esto es lo que tiene que ser, así es como tiene que ser. Y luego lo pone a Juan, que tenía una perspectiva aparentemente buena, pues sí, era buena porque claro, él decía, yo no soy digno, y tenía razón. Pero le rompe ese estereotipo, esa idealización de lo que tiene que hacer Dios. Porque si el Señor cumpliera con nuestros ideales, no tendría valor nuestra fe. O sea, es como si Él tuviera que responder y como si Él tuviera la obligación de. Y así no se trabaja la relación con el Señor. Así no es como viene la manifestación suya. ¿Sí? Entonces, los caminos, las esperas, ¿por qué tan largo, Señor? ¿Por qué por un lado sí y por el otro lado no me respondes? ¿Sí? ¿Por qué me tienes en esto? Porque Él tiene que entresacar de usted lo que sea necesario. Confíe en el proceso para que cuando sea porque su fe está probada, purificada, porque el Señor dijo, no, esta persona sin yo darle las condiciones me creyó. Entonces ahora que ya sé que me creyó, le voy a dar las condiciones porque ya sé que su fe está aprobada. Algo así le sucedió a Job, ¿sí? Para el Señor es interesante ver esa situación de fe o lo que ocurre dentro de nosotros en la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gloria del Señor es por medio de la fe. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, la única forma del Señor mostrar su gloria es rompiendo a veces con nuestros estereotipos, con nuestras idealizaciones, para que se esfuerce la fe y así produzca más poder, ¿sí? Entonces, mire que era lo que a los fariseos les inquietaba, porque eran gente que también estaba esperando la misma promesa. A ellos les rompía el coco, digamos, por decirlo así, que un don nadie, un hijo de un carpintero, viniera a decir que él tiene la verdad absoluta cuando ellos eran estudiados, cuando ellos eran personas que conocían al derecho y al revés la ley, ¿sí? Entonces, claro, si el Señor hubiese empatizado con los fariseos, no hubiese sido por la fe que ellos tenían, sino por el conocimiento que ellos tenían, ¿sí? Y mire que ellos cuando le cuestionan, le dicen, bueno, ¿tú con qué autoridad haces esto? Como decir, tú vienes aquí un aparecido de quien te mandó a ti, ¿sí? Y el Señor bien sabio pone en evidencia lo que ocurre dentro de los fariseos. Y les dice, bueno, yo les respondo, si ustedes me responden con qué autoridad, si ustedes me responden, ¿quién fue el que mandó, creo que a Juan? O yo no me acuerdo a quién. Si me responden si la autoridad que este personaje tenía era dado por el Señor o dado por los hombres. Entonces los fariseos con todo su conocimiento se tienen que apartar y hablar entre ellos y dicen, bueno, si le decimos que es con la autoridad de Dios, va a decir ¿y por qué no le creyeron? Y si decimos que es una autoridad
impuesta por los hombres, nos da miedo hacerlo porque hay mucha gente que tiene la fe puesta en que este personaje tiene la autoridad de Dios. Entonces ellos se encontraban en esa situación única y exclusiva de no saber. Quiere decir que el Señor rompió con los estándares más para ellos conocidos, por ejemplo, y los deja desarmados. Entonces deja al desnudo lo que hay, deja al desnudo. ¿Tienen fe o no tienen fe? ¿Están confiados en la ley, en lo que saben, en lo que está escrito, en el método, ¿sabe? Como decir, ellos tienen la fórmula y ellos se apegan a la fórmula, pero no están con la fe, y deja al desnudo eso, tanto que en la abundante sabiduría que tenían los fariseos les toca decir no sabemos. Ellos por supuesto no lo dicen con gana, ellos lo dicen con el dolor de su corazón. O sea, qué vergüenza decir que no sabemos, ¿sí? Porque ellos sentían que ellos tenían un estudio, una preparación para decir no sabemos. ¿Con qué autoridad? Y entonces el Señor les responde, entonces yo no les voy a, si ustedes no me dicen, pues como no me responden, yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Entonces mire que esos misterios, esas profundidades del Señor, de sus palabras, son reservadas para el que tiene fe, así de sencillo. Y usted o cualquier persona puede tener mucho conocimiento, mucho carisma, puede ser muy entendido. Fíjese que hay gente que es muy entendida hasta en las cosas bíblicas, pero si no hay fe, no van a poder ver y no van a encontrar la respuesta, que fue lo que les pasó a estos fariseos. Al contrario, se va a evidenciar con esa lejanía que hay con el Señor Jesús, con esa no recepción del Señor Jesús, se evidencia la condición de la fe. Entonces, ¿qué hace el Señor? Mirar y poner en evidencia cuál es nuestra condición, ¿sí? Usted puede ser quien sea y pudo haber fallado en lo que sea, pero si usted tiene corazón para Dios, el Señor le va a seguir hablando y le va a seguir mostrando y usted va a verlo al Señor en lo que Él dice, en lo que Él le habla y en lo que usted ve alrededor, ¿sí? Porque a veces el Señor, como lo vemos en las Escrituras, Él está hablando a un sinnúmero de personas y para unos está haciendo lo más aburrido del mundo y para otros están cogiéndola y entendiendo y diciendo esto es para mí y lo voy a acatar. Entonces, como esos contrastes, esto es lo que llama la atención, esos contrastes del Señor, el Salvador, pero en unas condiciones que no aparentan ser el Salvador. Con tanto poder, pero manteniendo ese perfil bajo. Con tanto poder, respetado por muchos y respetado por otros cuantos, otros muchos, porque eran muchos también los que le respetaban al Señor. Entonces, ¿dónde está esa autoridad?, se preguntarían algunos. Pues está en aquellos que tienen el corazón para verlo. Por eso es que cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra y venimos aquí y hablamos del Señor, parte de lo que se le pronuncia al Señor en la oración es: Señor, nos disponemos, porque es que si no hay eso, le puede estar hablando las maravillas más grandes el Señor, pueden estar aconteciendo las cosas más poderosas y no las vamos a ver. Por eso es que cuando el Señor sanaba algo sobrenatural, ¿sí?, la gente decía, no, es por medio de Belcebú, o no creían, ¿sí?, los mismos fariseos. Entonces, el Señor se presenta a aquellos que tienen el corazón y la fe para recibirlo, y se manifiesta y es visible la obra del Señor para aquellos que tienen el corazón y la fe. Hay cosas que usted las considera valiosas. Mire, algo que sucede en este ministerio, hay muchos que nos aborrecen como ministerio. Hay muchos que dicen Salem es una cosa terrible, y hay otros que tienen muchos gestos de cariño por el ministerio que el Señor ha usado para levantar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esa ambigüedad, digamos, en unos sí y en otros no. Porque hay unos que sí ven la obra del Señor ahí y hay otros que no. ¿Por qué? Por la condición de la fe.
yo lo puedo expresar así, usted verá si lo piensa así o no, pero eso es lo que ha sucedido a lo largo de los siglos, ¿sí? No pasa solamente con nosotros, ha pasado alrededor de todos los tiempos. Cuando los apóstoles quedaron sin Cristo, por ejemplo, y de ahí en adelante, mucha gente no los recibía, a pesar de que seguían haciendo maravillas y que seguían haciendo cosas y tenían autoridad y también conocimiento, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el Señor hace eso para hacer brillar la fe, de tal manera de que, como no están las condiciones dadas, sea un poco más complejo, mejor dicho, solo sea a través de la fe que esto se puede ver. Entonces se convierte esto en un tesoro que no todos pueden ver. Hay que cuidar la fe por eso. Cuando usted vea que las cosas de pronto en su vida están de una manera u otra, no se atreva tanto con el Señor. No diga, no, es que no me ha respondido, entonces me largo. No, confíe en que Él está haciendo un proceso, porque seguro lo está haciendo, y de pronto nosotros salimos con necedades que nos alejan, que rompen. Hay que cuidar la fe. Entonces, ¿cómo cuidamos la fe? Señor, no entiendo nada. No sé por qué por este lado sí, por este lado no. O por qué no, sencillamente. Fíjese que cuando uno habla de iglesia, digamos, si a mí me dicen, a ver, preséntele el evangelio a una persona. Yo personalmente le diría, mira, el Señor te ama, Él quiere cambiar tu vida, quiere restaurarte, quiere mejorarte, quiere hacer muchas cosas contigo, buenas, de bendición y de salvación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la gente que a veces llega a la iglesia y es cuando empieza su peor etapa? O sea, como llegó a la iglesia, la familia se le voltea, se quedan solos, empiezan los problemas, los empiezan a molestar. El Señor rompiendo los estereotipos. Fíjese que entonces el evangelio como tal es lo que el Señor haga a través de eso. No es algo que está cuadriculado, ¿sí? Y ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cómo se desarrolla el contexto en nuestra vida? ¿O cómo el Señor hace que se desarrolle el contexto en nuestra vida? A través de lo que suceda con nuestra fe y de lo que nuestra fe necesite ser trabajado, ¿sí? Y entonces, según el trabajo que el Señor tenga que hacer, te va a meter o por la trocha, o por el valle, o por las aguas, pero como está midiéndote la fe y purificando y entresacando lo que sí es de lo que no es, el que es, aunque lo pasen por ahí o por un camino o por el otro, va a seguir confiando en el propósito del Señor y confiando en que es Él el que hace, ¿sí? De lo contrario, no. Entonces, esto era lo que sucedía y Juan es un ejemplo de eso. O sea, él, claro, él también tuvo dudas. Él dijo, uy, ¿sí será? Porque qué tal que no. Porque no parece, ¿sí? A veces no parece. Y los fariseos estaban en la misma postura. ¿Quiénes podían oír? ¿Quiénes estaban cerca de esas palabras profundas de Jesús? De las sanidades, de conocerle. Los que se acercaban con un corazón de fe. Entonces, analice usted cómo usted se acerca, cómo usted recibe a otros también, cómo usted recibe su situación, su problema. Si la recibe con fe, pues va por buen camino, ¿sí? Porque el Señor, que está esperando eso, que le acepten los términos y las condiciones a Él. Mire, Juan le dijo, bueno, pues si tú me lo dices, yo te bautizo, aceptando los términos y las condiciones. Ah, es así como iba a venir el Mesías, listo, lo acatamos por medio de la fe, porque para Juan era preferible pecar por exceso de fe que por falta de fe, y para todos debería ser así, ¿sí? Porque eso delante del Señor, o sea, el Señor nunca le va a reprochar a usted el exceso de fe. Si usted cometió un error por exceso de fe, que a veces sucede, que bueno, que ese es otro tema, para eso está la cuestión sacerdotal y que usted tenga la dirección y que usted pueda como encaminar la fe y educarla, digamos, que es otro tema bien interesante y que el Señor está en ese proceso. Pero digamos que usted
por mucha fe cometí un error, pues usted está avalado delante del Señor. Y yo tengo ahorita en la mente un caso específico respecto a eso bien impresionante. Y uno dice tenaz, porque sí es un error lo que hizo X persona. Pero como lo hace por la fe, entonces hay que, delante del Señor, ¿qué? Y el Señor le va a decir, es que yo no, o sea, no son tus ideales, no son tus facultades, es lo que yo haga. Es bajo mis términos y bajo mis condiciones. Acéptalas, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es creer en lo que yo estoy haciendo. El resto lo hace el Señor. Eso es lo que por eso es que Juan dice y arranca diciendo, viene detrás de mí. Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Mire, usted puede tener las cosas desfavorables que usted quiera, cometer errores, pero si usted tiene fe y cree que quien está detrás de usted es el Señor va a corresponder a eso que usted cree de Él. Y Él lo va a llevar por muchos procesos, pero si usted mantiene en que Él está detrás de todo eso, ¿sí? Detrás de su proceso, el Señor va a ser fiel en mostrarle que así era, en afirmarle que sí, yo estaba aquí. Y sí, siempre tuve el control. Amén, vamos a orar. Gracias, Señor. Estamos delante de ti, Padre, bendiciendo a los ofrendadores, diezmadores, Señor, aquellos que colocan su fe delante de ti. Bendigo los tributos, Señor, y te pido que respondas favorablemente al dador alegre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. Perdónanos, Señor, si a veces queremos entender de más las cosas. Perdónanos, Señor, si a veces queremos tomar el control más de lo que nos corresponde en las cosas, Señor. Si nos impacientamos por lo que no vemos. Solamente te pedimos, Señor, que nos permitas descansar en ti. Te queremos decir que creemos en ti y que nuestra vocación está firme en lo que tú estás trabajando. No queremos, Señor, comparar nuestros procesos, los capítulos de nuestra vida con los de alguien más, porque sabemos que tú eres fiel, que tú eres justo, que tú tienes un plan y que sabes lo que estás haciendo, Señor. Confiamos, Señor, en tu providencia y aquí estamos delante de ti rindiendo toda adoración a ti. Rindiendo, Señor, toda nuestra vida. Recibe, Señor, nuestro clamor, nuestra petición. Que llegue delante de ti, acepta. Señor, aún nuestras dudas las ponemos delante de ti. Porque sabemos que tú estás detrás de todo, Señor. Que tú eres más poderoso que nosotros. Que lo que tú haces lo haces mediante tu Espíritu Santo, no en lo natural, así como decía Juan, yo bautizo con agua, pero Él bautiza con el Espíritu. Así que esperamos en ti, Señor, queremos ver esas manifestaciones, así como también las vio Juan cuando te bautizó, esas confirmaciones de que tú estabas obrando, Señor. Gracias, gracias por este momento en tu presencia. Oh, Sharara. Permítenos deleitarnos en ti, Señor Jesús. Muévete. Mueve tu poder abundantemente, Señor. Ministra, fortalece al que está cansado, al que ha tenido batallas, Señor, en su corazón, en su mente, angustias por no saber qué hacer. Trae paz, trae descanso. Aquel que confía en ti, Señor. Hoy te decimos, confiamos en ti, confiamos en lo que estás haciendo, Señor, y muchas gracias porque podemos tener esa esperanza, porque podemos descansar en ti, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor.
Bendecimos este ministerio, Señor, en el que tú nos has plantado. Gracias por la obra que estás haciendo. Bendecimos a nuestras autoridades, Señor, y te pedimos que nos permita seguirnos deleitando en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.